Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de comunicaciones libres. En primer lugar, excusar la presencia del doctor Luis Perecero, que por problemas personales no ha podido asistir, y compartiré con el doctor Casado esta sesión. Mi nombre es Pablo Lluc y trabajo en Menorca. Bueno, pues empezamos ya. La primera comunicación se titula Reconstrucción volumétrica de columna lumbar, densitometría DEXA en 3D. Y lo presentan los doctores del Río Barquero, Wismars, Humbert, Di Gregorio, Martelli, Huguet, Aguilar y Frangi de CETIR, Centro Médico de Barcelona. Luis, recuerda, 8 minutos, 2 para discusión. Muchas gracias. Sin más preámbulos, paso a presentarles este trabajo. Se trata de la capacidad que tiene la densitometría, como la conocemos en la actualidad, de pasar de un plano de 2 dimensiones a 3 dimensiones. La motivación fue que, como saben ustedes perfectamente, hay varios factores que determinan la resistencia y la resistencia a la fractura vertebral, especialmente la masa ósea, pero también elementos que tienen que ver con la calidad, como la macro y la microarquitectura. Los métodos de medición que se han utilizado hasta la fecha son la densitometría en 2 dimensiones, sin embargo, que está limitada por ese carácter de solamente reconocer el contenido mineral, la distribución en un plano. No tiene, por tanto, consideración de la distribución espacial y no puede discernir por el momento lo que es el hueso trabecular y el hueso cortical. De hecho, mide lo que es hueso integrado. Sin embargo, hay otras técnicas que permiten la reconstrucción en 3 dimensiones. Una de ellas es la tomografía computarizada cuantitativa, que conlleva un coste mucho más elevado. Conlleva también para el paciente una dosis de radiación alta y no se aplica habitualmente en la rutina clínica. Existen antecedentes, han habido muchos grupos y muchos intentos de conseguir ese paso de las 2 dimensiones a 3 dimensiones, en ocasiones a partir de modelos genéricos o paramétricos, a partir de radiografías convencionales. Uno de ellos identificando puntos de referencia. Otros enfoques han intentado identificar el contorno óseo en las radiografías para su registro y construcción del modelo en 3 dimensiones, pero estos métodos solo reconstruyen la forma anatómica en 3 dimensiones y no consideran la densidad mineral y, por tanto, su distribución espacial. Otros han propuesto la reconstrucción de forma anatómica y la distribución de la densidad mineral a partir de imágenes DEXA, la deformación de una plantilla, Van Amen, en el 2011, o por ejemplo, a partir de un modelo estadístico como se hizo por Ahmad y también por Tristan Wismar, que pertenece a nuestro grupo y que fue presentado en la sesión del 2010. Estos métodos han concretado la reconstrucción del tercio superior del fémur y hasta ahora no han sido aplicados a la columna vertebral. El objetivo del estudio fue reconstruir la geometría y la distribución de la densidad mineral en la columna lumbar en 3 dimensiones a partir de las exploraciones convencionales en 2 dimensiones. El método se hizo a partir de la construcción de los modelos en una base de datos de exploraciones de TAC, cuantitativo, en el que se registraba simultáneamente las imágenes DEXA en proyección anteroposterior y lateral, mediante un proceso que se basaba en la intensidad y que permite convergir en la reconstrucción en 3 dimensiones. Se encontraban 24 puntos de referencia a cada vértebra y a partir de ahí se montaba una red de referencia para definir puntos de registro de referencia que nos permitan después comprobar la similitud en las mediciones con el método de referencia que considerábamos que debía ser el TAC. Se utilizó un TAC, un Philips Gemini de 16 coronas, un Fantova de calibración Minways y también un densitómetro General Electric y DEXA. El flujo de procesos fue tener la densitometría de referencia, en el que se hace una subsegmentación, se crea un contorno y a partir de ahí se genera una malla, se identifican esos 24 puntos de referencia que les he mencionado y se pasa a un atlas automatizado en el que registra el modelo volumétrico que se adapta mejor a esa vértebra identificada, ese conjunto de vértebras identificadas. De tal manera que a partir de ahí se construye, se alinean los volúmenes, se deforma un modelo genérico y se encuentran la mayor similitud en cuanto a los 24 puntos de referencia que he mencionado. A partir de ahí se crean los volúmenes de densitometría en 3 dimensiones.
El proceso de reconstrucción se hace de dos maneras. Primero, reconociendo la forma anatómica con un grado de variabilidad de más o menos 3 desviaciones estándar, y de la misma forma se hace con la densidad mineral. A partir de ahí se construye un modelo y que de forma estadística se descompone, se ajusta y se aísla de todo aquel elemento que puede originarnos problemas en la reconstrucción a partir de elementos cercanos o de tejidos blandos. El proceso de reconstrucción, como ven aquí, de una manera tan elegante, como ha dicho antes el doctor Díaz, pues se va pasando de uno a otro hasta que podemos obtener el volumen en 3 dimensiones. Los modelos reconstruidos deberían de coincidir con las imágenes de las proyecciones de densitometría. Para eso nos obligamos a hacer un método de validación, que les voy a enseñar, en el cual mediante un corte transversal se reconoce un área de sección transversal, se reconoce todo lo que es el volumen de la vértebra y todas las dimensiones y la geometría de la vértebra, también del cuerpo vertebral de forma aislada y de un sector de hueso trabecular puro. Se comparan con los valores que se han conseguido de la tomografía computarizada y se comprueba que en 30 pacientes que han sido independientemente medidos para validar el método de una forma independiente, que nuestro error a la hora de valorar la anatomía es de 1 milímetro cuando se estima la vértebra por completo y de casi 1 milímetro, 0,84 cuando se estima el cuerpo vertebral. En cuanto a la vértebra que muestra una mayor exactitud es, por el momento, siempre L3. La densidad mineral volumétrica muestra una correlación, por el momento, buena, de 0,85, pero que esperamos que sea mejor cuando tenga una mayor potencia estadística el método. El error de exactitud de forma absoluta es de 22,6 miligramos por centímetro cúbico. Fíjese que ya empezamos a utilizar un elemento que es la unidad volumétrica. La validación nos ofrece unos datos sobre los niveles de correlación que son, por el momento, muy buenos en L2, L3 y L4. Disminuyen ligeramente en L4, como verán a continuación. En estas imágenes ven en 3 sujetos cómo se han conseguido las imágenes transversales de la columna en tomografía computarizada y la reconstrucción que se ha hecho mediante la densitometría en 3 dimensiones de forma independiente. El área de sección transversal es el parámetro que muestra una menor calidad en cuanto a las correlaciones. Y aquí en esta imagen en color lo que verán, perdonen el contorsionismo, pero está situado de tal manera. La zona que tiene más error es L4 en la construcción y especialmente el sector más distante de las apófisis transversas. Para ir concluyendo, indicarles que la reconstrucción en 3 dimensiones de la forma y de la distribución espacial de la densidad mineral a partir de imágenes densitométricas es posible ya en la rutina clínica. El conocimiento de parámetros de geometría ósea, de esa distribución, y la evaluación separada del componente cortical y trabecular serán un paso indispensable para el cálculo de la resistencia efectiva. Y el método mejorará la valoración del riesgo de fractura, eso espero, manteniendo una dosis de radiación baja y un coste económico también bajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por ajustarte al tiempo y por esta excelente comunicación. Se abre el turno de preguntas. Si hay alguna pregunta en el público, se acercan al micrófono. Felicidades por tu trabajo. De las 2 localizaciones que tienes entonces experiencia, cuello de fémur y cadera y columna, ¿cuál es la que, si tuvieras que elegir una, cuál es la que elegirías? Tenemos más experiencia en el tercio proximal del fémur. Entonces hay elementos que ahora me vinculan un poquitín más a la densitometría del fémur. Sin embargo, la columna creo que puede ofrecer, sobre todo porque nos van a permitir evaluar con bastante más sencillez lo que es la envuelta cortical. Y creo, ya por los resultados que tenemos, que va a ser un elemento crítico. Le hemos dado hasta ahora, desde el punto de vista metabólico, un papel muy relevante al hueso trabecular, pero desde el punto de vista biomecánico, creo que nos va a dar, no es que creo que nos va a dar, es que tiene un papel importantísimo. Y en este caso podría decir que bueno, mi afición al fémur va a estar compartida con la columna. Luis, yo te quería solo preguntar, de estos 30 pacientes que habéis mirado la correlación,
si tomamos en cuenta el número de pacientes, ¿en cuántos no fue aceptable o no lo considerasteis en cuanto a número? La selección... Aquello que digas, ¿qué porcentaje de pacientes no se correlaciona bien? No hubo ningún elemento que hiciera, desde un punto de vista individual, el decir en esto está fallando. Vale. Evidentemente, ha sido una validación técnica para comprobar. Necesitaremos una validación clínica con un número muchísimo más importante de casos, y es para ver si el método funciona correctamente. Funciona. La cuestión es que nos tendremos que enfrentar a una serie de retos que sabemos que nos vamos a encontrar en la clínica. Son voluntarios, que tenían sujetos no especialmente alterados, y en el que lo que hacía el software era eliminar parte de algunos elementos que eran degenerativos. Pero probablemente también participarán, también contribuirán, y habrán deformidades que tendremos que atender, y habrán calcificaciones vasculares que también nos afectarán. Son elementos que eso tendrá que pasar, la validación clínica y el ajuste de los modelos, y lo que es el adaptarse a un software ya más definitivo. Gracias. ¿Una pregunta de tiempo? ¿Una pregunta más? Luis, ¿a qué crees que es debida esa menor correlación o peor correlación con el área de sección transversal? Es a la identificación de los contornos del hueso. ¿Y si el endpoint es la valoración del efecto de cortical, efecto biomecánico de cortical? Es un elemento simplemente de ser un poquitín más sensible a la hora de marcar los algoritmos de detección del contorno en la densitometría. Lo mismo pasa con las apófisis transversas de L4. El software identifica la que es más grande, que es la de L3, y a partir de ahí comete un pequeño error, pero que está dentro, está identificado y será corregido más allá del prototipo que estoy mostrando ahora. ¿Qué algoritmo de detección de contornos? No, es un porcentaje que se consigue con un percentil que se consigue mediante un test determinado, en la que se incrementa la atenuación, y a partir de ahí es marcar un ajuste un poquitín más sensible. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente comunicación: influencia del área de medición y del grado de madurez esquelética en la valoración de la BMD de niños obesos, de los doctores Martínez Díaz Guerra, Martos Moreno, Hawkins, Argente. Buenas tardes. Los niños obesos suelen tener o pueden tener una aceleración del desarrollo puberal que puede tener una influencia en la valoración de la masa ósea y de la maduración esquelética. Por otra parte, el estudio de la masa ósea en los niños con densitometría es un tema bastante controvertido, hay poca información, y aunque la práctica habitual ha sido siempre medir masa ósea a nivel de columna lumbar, recientemente la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, en un documento de posicionamiento, recomendaba utilizar localizaciones más precisas para la valoración de la masa ósea en los niños, fundamentalmente la valoración de la masa ósea corporal total y de la masa ósea corporal subtotal, que es la que se obtiene de eliminar el compartimento del cráneo, que es el que más contenido mineral tiene en los niños pequeños. Entonces, con estos antecedentes, nos propusimos, por una parte, evaluar en un conjunto de niños obesos la influencia de la madurez esquelética y en el desarrollo puberal de la reducción ponderal inducida por dieta y ejercicio a la hora de evaluar la densidad mineral, y, por otra parte, evaluar las eventuales diferencias en el estudio de la masa ósea, tanto a nivel de columna lumbar, que es el procedimiento habitual, así como de la medición de la masa ósea total y subtotal. Para esto
realizamos un estudio prospectivo de 12 meses de duración aproximadamente, en el que estudiamos 188 niños obesos, 103 de los cuales eran varones y 85 mujeres, con un índice de masa corporal establecido en desviaciones estándar de 4,1 desviaciones estándar, para lo cual utilizamos las tablas de referencia de Hernández del año 98. El 56% de los niños eran prepuberales y el 43% eran puberales. Y en el estudio prospectivo analizamos en aquellos niños que obtuvieron una reducción de índice de masa corporal significativa, definida por al menos una desviación estándar y media del peso inicial, hicimos una nueva valoración tanto de la masa ósea como de la composición corporal. Los métodos que utilizamos, por tanto, fue determinación de variables antropométricas, se calculó la edad cronológica, se calculó la edad ósea por el método de Greulich-Pyle, el método semicuantitativo de Greulich-Pyle, se midió también el desarrollo puberal por estadios de Tanner y se utilizó la densitometría, como digo, para valoración de la masa ósea con un Hologic QDR 4500, tanto en columna lumbar, con el compartimento corporal total y el corporal subtotal, y valoración del componente graso en porcentaje y en gramos de grasa. Estos son los resultados que obtuvimos. En primer lugar, confirmamos que estos niños efectivamente tienen una aceleración de la maduración esquelética. En la barra verde lo que expresamos es la edad cronológica de los niños, que era aproximadamente 10 años, y la barra roja denota la edad ósea. Como ven, tiene una aceleración de aproximadamente 1 año en estos niños. Si expresábamos la densidad mineral ósea en desviaciones estándar, es decir, en valor de Z-score en estos niños, y lo referíamos a la edad cronológica, vemos que estaba significativamente aumentada respecto a si lo hacíamos respecto a la edad ósea. De tal manera que el porcentaje de niños que tenían una masa ósea elevada o por encima de 2 desviaciones estándar era del 56% si lo referíamos a la edad cronológica y del 28% si lo referíamos a la edad ósea. En el cómputo total, en el conjunto total de niños del estudio basal, que eran 188, se estableció una correlación entre edad cronológica y edad ósea con las distintas localizaciones de la densidad mineral ósea. En la parte de arriba de la gráfica, en los niños prepuberales, y en la parte de abajo de la tabla, en los niños, en la parte de abajo de la tabla, en los niños puberales. Lo que pudimos ver, o lo que se aprecia en la tabla, es que para todas las localizaciones, y tanto para niños puberales como prepuberales, la correlación de las distintas localizaciones de la masa ósea es mayor es mayor con la edad ósea que con la edad cronológica, como puede verse. Y en concreto, en los niños que estaban en fase prepuberal, parece que hay una mayor correlación o una mejor correlación con la localización de la densidad mineral ósea subtotal y de la densidad mineral ósea total, frente a la densidad mineral ósea en columna lumbar. En el estudio prospectivo, en los 25 niños que llegaron a perder ese peso que les decía inicialmente, valoramos tanto la grasa corporal como las variaciones de masa ósea. Como ven, desde el punto de vista de la grasa corporal expresada en kilogramos y en porcentaje de masa ósea, se obtuvo en ese subgrupo de niños una disminución significativa de la grasa corporal. Desde el punto de vista de la densidad mineral ósea expresada en gramos centímetros cuadrados, hubo un incremento significativo de la masa ósea, pero cuando lo referíamos a desviaciones estándar o Z-score, no había diferencias significativas. Es decir, los niños perdían grasa corporal, medido por el método Gold estándar para la composición corporal, que es la densitometría, pero aparentemente no perdían masa ósea. Por tanto, las conclusiones de nuestro estudio, dos conclusiones: los estudios de masa ósea en niños de forma preferente deben referirse siempre a la edad ósea en vez de a la edad cronológica, por esa aceleración en la maduración esquelética que tienen.
y debería considerarse, siempre que sea posible, el empleo de la densidad mineral ósea del compartimento corporal total y subtotal, especialmente en los niños más pequeños, en los prepuberales. Y, por otra parte, en nuestro estudio, una reducción ponderal adecuada con dieta y ejercicio no parece afectar a la adquisición de la masa ósea en los niños con obesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Díaz. Se abre el turno de preguntas. Recuerden que tenemos 2 minutos para hacer preguntas de esta comunicación. ¿No hay ninguna pregunta? Pues pasamos a la siguiente comunicación. Gracias. La siguiente comunicación, el título es Granulato de estroncio en un modelo experimental de osteoporosis masculina, y lo presentan los doctores Guede, Permuy, López, Muñoz, González Cantalapiedra, Cairo, del Hospital Parque Tecnológico de Galicia. Buenas tardes. Desde las primeras clasificaciones de la osteoporosis ya se ha distinguido entre un tipo debido a la menopausia femenina y un segundo tipo asociado al envejecimiento. Es lo que hoy se conoce como osteoporosis tipo 1 o posmenopáusica y osteoporosis tipo 2 o senil, y ambas conforman la osteoporosis primaria. Hay otro tipo de osteoporosis asociadas a una condición o patología preexistente, que son las que llamamos osteoporosis secundarias o de tipo 3, y estas 3 son las que se encuentran más frecuentemente en la práctica clínica. Sin embargo, hay más tipos de osteoporosis menos frecuentes. Con la excepción obvia de la osteoporosis tipo 1, de la posmenopáusica, las demás las encontramos tanto en hombres como en mujeres. La osteoporosis del varón presenta un cuadro heterogéneo y ha sido poco estudiada en la literatura médica mundial, pero actualmente 1/3 de las fracturas de cadera se dan en hombres y presentan además una mayor mortalidad que las que se dan en mujeres. Para el tratamiento de la osteoporosis hay un abanico farmacológico muy amplio que podemos dividir en 3 grupos en función del mecanismo de acción. Por un lado tenemos inhibidores de la resorción ósea, entre los que encontramos la calcitonina, los bifosfonatos, los moduladores selectivos de receptores estrogénicos y fármacos de reciente aplicación como denosumab u odacanatib. Por otro lado, encontramos estimuladores de formación ósea, en grupo en el cual la PTH, tanto 1,34 como 1,84, ha demostrado un efecto neto de formación ósea. Y el último grupo estaría formado por el granulato de estroncio, que presenta un mecanismo de acción dual, aumentando la formación y disminuyendo la resorción. Muchos de estos fármacos, entre los que encontramos varios bifosfonatos, la PTH, el raloxifeno, el granulato de estroncio, han sido aprobados y tienen un grado de recomendación 1, con niveles de evidencia 1A y 1B, para tratar la osteoporosis posmenopáusica. En el caso de la osteoporosis masculina, se siguen más o menos las mismas pautas que para la posmenopáusica, buscando niveles adecuados de calcio, vitamina D y de ejercicio físico, y pudiendo administrarse testosterona si los niveles son bajos y no hay contraindicaciones. Fármacos como el alendronato, el risedronato, zoledronato y más recientemente denosumab o PTH han sido aprobados para el tratamiento de osteoporosis masculina, y en los últimos años se está investigando los efectos de los SERMs y el granulato de estroncio. Por ello, el objetivo de este estudio es evaluar los efectos del tratamiento con distintas dosis de granulato de estroncio sobre la microarquitectura trabecular en vértebras de un modelo experimental de osteoporosis masculina. Para ello hemos utilizado 40 ratas Wistar, a las que a los 6 meses de edad se les ha realizado cirugía, en 10 ratas intervención simulada y en las otras 30 orquidectomía. A los 6 meses se han iniciado los tratamientos, un grupo con vehículo, el grupo orquidectomizado, y otros 2 grupos tratados con 450 miligramos por kilo y día de granulato de estroncio o con 600 miligramos. Las vértebras L4 de estos animales fueron analizadas por micro-CT, seleccionando un volumen de interés de unos 14 milímetros cúbicos en el centro del cuerpo vertebral, correspondiente únicamente a hueso trabecular, y se han determinado las variables estructurales estándar de hueso trabecular.
En la gráfica representamos los valores medios y desviaciones obtenidas para el VVTV, la fracción volumétrica ósea, en el que se observa que en el grupo orquidectomizado sin tratar hay una pérdida considerable de hueso que no se recupera con la dosis baja de ranelato de estroncio, pero que la dosis alta consigue revertir parcialmente, quedándose en valores intermedios entre el grupo sham y el grupo orquidectomizado sin tratar. Algo parecido ocurre con el número de trabéculas, que desciende drásticamente con la orquidectomía y no se recupera con la dosis baja, pero se quedan valores intermedios de nuevo en el grupo tratado con la dosis de 600 miligramos. Para el grosor trabecular, con la orquidectomía se produce un adelgazamiento claro de las trabéculas que la dosis de 600 miligramos es capaz de revertir completamente, alcanzando los valores de grosor trabecular del grupo sham, equiparables a los del grupo sham. Sin embargo, para la separación trabecular, ninguno de los dos tratamientos alcanza los valores del grupo control. En el TBPF, que es un factor de conectividad inverso, es decir, a mayor valor de TBPF, peor conectividad entre las trabéculas, vemos que hay una pérdida considerable de conectividad en el grupo orquidectomizado, que se recupera levemente con la dosis baja, pero consigue diferencias claramente significativas con el grupo orquidectomizado en el tratamiento con dosis de 600 miligramos. Y, por último, en el índice de modelo estructural hay una clara pérdida de trabéculas en forma de placa, teóricamente más resistentes, a favor de trabéculas cilíndricas en el grupo orquidectomizado. Y esta pérdida se revierte también totalmente en el grupo tratado con la dosis alta. En resumen, la orquidectomía provoca un deterioro claro de la arquitectura trabecular en las vértebras, mostrando diferencias muy significativas en todos los parámetros frente al grupo sham. Y la dosis más baja que hemos utilizado en este estudio no consigue revertir estos cambios, no mostrando ninguna diferencia frente al grupo orquidectomizado. Sin embargo, la dosis más alta, la dosis de 600 miligramos, recupera el grosor trabecular del grupo control y la prevalencia de trabéculas más resistentes, de trabéculas en forma de placa, y en el resto de las variables alcanza valores intermedios entre los grupos sham y OQX, mostrando diferencias frente a ambos grupos. Esto se puede ver claramente en los modelos tridimensionales obtenidos de las imágenes de micro-CT, donde en el grupo orquidectomizado, la segunda figura, se ve claramente la pérdida de hueso con respecto a la primera, con respecto al grupo sham, y un adelgazamiento de trabéculas y una pérdida de conectividad que se revierte en la última imagen, que es la tratada con la dosis más alta. A la vista de estos datos y a falta de otras determinaciones analíticas, el ranelato de estroncio parece tener un efecto favorecedor en muestras osteoporóticas en este modelo experimental de osteoporosis masculina. El tratamiento con ranelato de estroncio a una dosis adecuada mejoraría la microarquitectura trabecular con respecto a las muestras que no han recibido ningún tratamiento, aumentando el volumen de hueso, el número de trabéculas y su grosor, el grosor de las ya existentes, y mejorando la conectividad entre ellas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se abre el turno de preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, sí. Yo creo que, te acercas mejor. Felicidades, un estudio precioso y unas imágenes espectaculares. Gracias. ¿Alguna pista o algún olor a mecanismo de qué es lo que hace el ranelato de estroncio? ¿Qué mecanismo molecular puede estar tocando? Pregunto desde el desconocimiento total. No, o sea, no lo hemos, no lo hemos valorado en este estudio, no lo que estábamos buscando era simplemente buscar el efecto que tenía en la arquitectura trabecular. No hemos profundizado en el mecanismo que está provocando estos efectos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. Los elevados niveles de esclerostina circulante en pacientes con cáncer de próstata aumentan con el tratamiento de deprivación androgénica de los doctores Garca Fontana, Morales Santana, Barbaski, García Martín, Reyes García, Ávila Rubio
y Muñoz Torres, del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Adelante, cuando quiera. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Comité Científico la elección de este trabajo como comunicación oral, y a continuación voy a pasar a hablar. No se ve, ¿no? Sobre los niveles de esclerostina circulante en pacientes con cáncer de próstata y la implicación del tratamiento de privación androgénica en dichos niveles. Para introducir un poco el tema, voy a empezar hablando de la esclerostina. Como bien saben, es una glicoproteína de la familia de las proteínas DAN, producto del gen SOS y expresada mayoritariamente por osteocitos. Es inhibidora de la vía Wnt de formación ósea. Aquí les indico un esquema de la vía de señalización Wnt en condiciones de activación y desactivación según la presencia o ausencia de subinhibidores. Existen muchas patologías asociadas con los niveles de esclerostina, como por ejemplo la esclerosteosis o la enfermedad de Van Buchen, que se caracteriza por un incremento de masa mineral ósea desmesurado por una deleción del gen SOS de esclerostina. El caso contrario sería la osteoporosis, donde se produce una disminución de la masa ósea, con un aumento del riesgo de fracturas debido a un incremento en los niveles de esclerostina sérica. En cuanto al cáncer de próstata, se trata de la segunda neoplasia maligna más común en hombres. Existen diferentes factores de riesgo, como por ejemplo la edad, la raza, antecedentes familiares, alimentación o niveles de testosterona. El componente hormonal es muy importante en la progresión del cáncer de próstata, puesto que es una enfermedad dependiente de andrógenos. Cuando la testosterona y la dihidrotestosterona se sintetizan, pasan al torrente sanguíneo, donde se van a ir a parar a sus tejidos diana, como por ejemplo son las células epiteliales de la próstata. Una vez que atraviesan la membrana de estas células, se unen al receptor androgénico, que se encuentra de forma inactiva en el citoplasma de estas células. Entonces, con la unión del ligando de estos andrógenos se activa, se trasloca hacia el núcleo, donde actúa como factor de transcripción de genes de respuesta androgénica, que son los que expresan proteínas que intervienen en el desarrollo normal de las células epiteliales de la próstata, pero son las mismas proteínas que intervienen también en patologías como la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata. Por ello, es fundamental la abolición de los niveles de testosterona para frenar la progresión del cáncer de próstata. Esto se hace bien mediante orquiectomía o terapia de privación androgénica. Esta abolición de niveles de testosterona, de andrógenos en general, lleva asociada una serie de efectos secundarios, entre los que se destaca la disminución de la densidad mineral ósea y un aumento en el riesgo de fracturas. Existen varias sustancias que se pueden utilizar en la terapia de privación androgénica, pero en nuestro caso vamos a utilizar agonistas de la hormona de liberación de gonadotropinas en combinación con antiandrógenos. Nuestros objetivos de estudio fueron analizar los niveles de esclerostina en pacientes con cáncer de próstata respecto a controles sanos y estudiar la relación entre esclerostina, esteroides sexuales y marcadores de remodelado óseo en pacientes con cáncer de próstata. Para ello, realizamos un estudio en el que incluimos 22 controles sanos, 34 pacientes con cáncer de próstata sin tratamiento y 25 pacientes con cáncer de próstata y terapia de privación androgénica. Medimos los niveles de esclerostina en suero, marcadores de remodelado óseo y densidad mineral ósea en todos los grupos y los niveles de hormonas sexuales en los pacientes con cáncer. Aquí muestro una tabla donde se indican las características y los parámetros bioquímicos de la población de estudio. Si nos fijamos bien, pues podemos observar diferencias en cuanto al porcentaje de población que presenta osteoporosis, fracturas vertebrales. También podemos observar diferencias en los niveles de CTX y en los niveles de esclerostina. Todos estos parámetros muestran un aumento en sus niveles en pacientes con cáncer de próstata en general respecto a controles sanos. Ocurre lo contrario en cuanto a densidad mineral ósea lumbar y del cuello femoral, donde vemos un descenso
en los niveles de estas densidades minerales óseas en el grupo de pacientes con cáncer de próstata respecto a controles. Los círculos rojos indican la diferencia significativa estadísticamente. En esta gráfica podemos observar los niveles de esclerostina en los diferentes grupos de estudio y vemos que las diferencias son significativas en todos los grupos. A grandes rasgos, si nos fijamos en los niveles totales, pues vemos que en pacientes con cáncer de próstata, independientemente del tratamiento, presentan niveles más aumentados de esclerostina que el grupo control. Esto puede explicarse gracias a una serie de estudios recientes que han demostrado que existe una sobreexpresión de BMP6 en las células prostáticas cancerosas en comparación con células normales. Esta proteína interviene en la estimulación de la expresión del gen SOS. Por otro lado, si nos fijamos solamente en el grupo de pacientes con cáncer de próstata, vemos que los pacientes con tratamiento de privación androgénica presentan mayores niveles de esclerostina que aquellos que no presentan tratamiento. Esto se puede deber a la disminución de esteroides sexuales originada por el tratamiento de privación androgénica. Como es de esperar, existe un descenso drástico en los niveles de testosterona en el grupo de pacientes con cáncer de próstata tratados, que está representado en color rojo, con respecto al grupo de pacientes con cáncer de próstata no tratado, representado en azul. Puesto que el estradiol se sintetiza a partir de la testosterona por una reacción de aromatización y los niveles de testosterona son muy bajos en el grupo de pacientes tratados, es de esperar que los niveles de estradiol en este grupo sean también menores que con respecto al grupo de pacientes con cáncer sin tratamiento. Sin embargo, si nos fijamos en el cociente estradiol-testosterona, ocurre lo contrario. Al poseer los pacientes con cáncer y tratamiento unos niveles muy bajos de testosterona que actúa en este ratio que hemos realizado como cociente, pues estos niveles de ratio son mayores en el grupo de pacientes con tratamiento. Hemos hecho un estudio de correlación entre niveles de esclerostina y esteroides sexuales en pacientes con cáncer de próstata, en el que podemos observar una correlación negativa entre esclerostina y todos los tipos de testosterona, total, libre y biodisponible, y una correlación positiva entre esclerostina y los ratios de estradiol-testosterona. Además, en un estudio reciente de un grupo coreano de julio de 2012, han demostrado que en condiciones de deficiencia estrogénica, el factor de necrosis tumoral alfa interviene en la estimulación de la expresión de esclerostina. Con todas estas evidencias podemos describir las diferencias de esclerostina entre los pacientes con cáncer de próstata con y sin tratamiento. Por todo esto podemos concluir que en cáncer de próstata se produce un incremento en los niveles séricos de esclerostina, que la terapia de privación androgénica interviene en los niveles de esclerostina aumentando dichos valores y también interviene en el proceso de remodelado óseo incrementando notablemente los niveles de CTX, y que los esteroides sexuales, tanto testosterona como estradiol, juegan un importante papel en el mantenimiento de la masa ósea y parece que son los principales responsables de la pérdida de masa ósea asociada al tratamiento de privación androgénica. Antes de terminar, me gustaría dar las gracias a los miembros del grupo de metabolismo óseo del doctor Manuel Muñoz Torres y nada más. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Se abre el turno de preguntas. Doctora Guanyabens. Hola, felicidades por la comunicación. Una pregunta, ¿cuál es el origen de esta esclerostina? ¿El origen de la esclerostina? Sí, la fuente. El origen de la esclerostina, pues supuestamente se sintetiza en los osteocitos, pues como ya sabemos, ¿no? ¿Y si son los osteocitos que tiene que ver con el cáncer de próstata no metastatizado? ¿Cómo? Si son los osteocitos, ¿qué tiene que ver con el cáncer de próstata que no tiene metástasis? ¿O pensáis que tienen metástasis que no han sido detectadas? La población que hemos escogido no tiene metástasis, o sea, lo que pasa es que yo creo que en los niveles normales de síntesis de osteocitos de esclerostina no tiene tampoco que ver mucho la metástasis, simplemente los niveles que se expresan normalmente y que se segregan, o sea, que pasan al suero son los que presentan diferencias sin tener en cuenta. Vale, gracias. Nada.
¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, doctora. Bien, pasamos a la siguiente comunicación, que lleva por título Creación de un modelo in vitro de respuesta osteomimética del cáncer de próstata a la estimulación mecánica. Los autores son los doctores González Romero, Alonso Rodríguez, Rodríguez de Gortázar, Vidal Banaclocha, del Instituto de Medicina Molecular Aplicada de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Empezamos bien. Buenas tardes. Como todos saben, el cáncer de próstata avanzado desarrolla metástasis óseas de un nivel con una alta morbilidad. Parte de estos cánceres de próstata tienen o expresan más bien genes que están implicados en la regulación, metabolismo de las células óseas. Pues bien, estos genes, esta expresión de genes dentro de los cánceres de próstata, nos sugieren que un osteomimetismo de estas células de cáncer de próstata. Este osteomimetismo tiene una serie de factores. Estos factores, supuestos factores, no se conocen. Y, por supuesto, al no conocerse, tampoco sabemos si inhibir estos factores que puedan ayudar al metabolismo, al cáncer de próstata, a que se establezca en el tejido óseo, van a ayudar a prevenir el cáncer de próstata. La metástasis ósea de cáncer de próstata. Pues bien, siempre se han tenido en cuenta factores químicos, como mi compañera ha explicado hace un momento, pero ¿qué hay de los factores físicos? La célula tumoral, desde su nódulo primario, desde el primer momento que se convierte a célula tumoral, sufre un estímulo mecánico. Ese estímulo mecánico sigue una vez que llega al torrente sanguíneo e incluso sigue una vez que anida en el tejido diana. En el caso del cáncer de próstata, el hueso. Esta mecanotransducción también la vemos reflejada en su tejido diana, en el hueso, en proliferación y demás. Pues bien, llegados a este punto, nosotros nos propusimos crear un modelo in vitro de osteomimetismo tumoral mediante estímulo mecánico en células de cáncer de próstata. ¿Cómo queríamos crear este modelo? Pues bien, elegimos 3 líneas tumorales, 2 de ellas de cáncer de próstata, el NCAP y PC3, y una tercera línea tumoral, que es la HT29, que es cáncer de colon, que como todos sabemos, y si no, les informo, no hace metástasis en hueso. Lo utilizábamos como control negativo. Estas 3 células tumorales fueron tratadas con una presión laminar por fluido, con una maquinita que tenemos la imagen aquí abajo. Es bastante simple, simplemente es una bomba que recircula un fluido, pasa por una cajita metálica donde tenemos insertados unos slides de cristal, unos portas, donde las células están en cultivo, están adheridas a la superficie. Después de este tratamiento, por un lado obtenemos RNA, extraemos RNA que será analizado por PCR y, por otro lado, la obtención de los medios condicionados 24 horas después del tratamiento son también analizadas a nivel de las proteínas de citocinas que veremos más adelante. Los resultados aquí expuestos nos dicen que tanto en el NCAP como en el HT29 la expresión de RUNX2 disminuye. Por el contrario, la expresión de RUNX2 en las PC3, puntualizando que las PC3 son una línea celular que proviene de una metástasis ósea, aumenta. Esto mismo lo vemos repetido en OPG. La línea NCAP y HT29 de cáncer de colon disminuyen la expresión y aumenta la expresión de OPG en las PC3. Lo hemos repetido tanto en PTHRP como en PTH1R y en el factor de crecimiento VGFA. En la segunda parte de estos resultados vemos en el análisis de las proteínas de los medios condicionados que la GCSF aumenta de una manera muy significativa después del estímulo mecánico, después de este tratamiento con fluido laminar en las PC3. En el caso de IL-8, lo que encontramos es una disminución de esta secreción de la proteína en PC3 después del tratamiento.
y un aumento en el caso de la línea tumoral de cáncer de próstata, el NCAP. Tanto en el anterior resultado como en este, lo que vemos es que en las HT29 no encontramos una secreción significativa de ninguna de las dos. Y en el caso de la angiopoyetina lo que encontramos es un aumento muy significativo también como resultado de la estimulación mecánica en la línea celular PC3, así como un aumento muy significativo en el caso de la línea de cáncer de colon, de 729, después del estímulo mecánico, un pequeño aumento en PC3 y un aumento muy significativo también en NCAP. Esto acompaña a los datos que veíamos antes en la expresión génica, por ejemplo, de VEGF, agrupando tanto la línea de cáncer de colon como el NCAP. Con todo ello, podemos concluir que el estímulo mecánico induce el osteomimetismo en la línea tumoral de cáncer de próstata PC3. Además de esto, la mecanotransducción induce la secreción de citoquinas angiogénicas y o proinflamatorias en las células de cáncer de próstata, el NCAP y PC3. Y como conclusión general, para finalizar, estos resultados nos sugieren que la presión mecánica podría favorecer la predisposición de algunas células de cáncer de próstata a metastatizar en el tejido óseo. Muchas gracias por su atención. Perdón por la rapidez, pero... Muchas gracias, doctor González. Se abre el turno de preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. Muchas gracias. Pasamos a la última comunicación. Posibles factores de riesgo de fractura no contemplados en el FRAX. Vitamina D y PTH de los doctores Torreo Valdepérez, Díaz Romero, Carretero Medina, Sobrino García, Artacho Rodríguez, Fonciuli, Olmedo Sampedrio, Castrillón y Filgueiro Rubio, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bueno, buenas tardes. A ver, bueno, pues como ya hemos escuchado a lo largo de todos estos días, la osteoporosis es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio. Consiste en un desequilibrio entre la resorción y la formación ósea y se han identificado algunos de los factores que intervienen en este desequilibrio, pero no todos. Su principal consecuencia, pues que produce fracturas y que estas fracturas tienen una importante morbimortalidad. En el metabolismo óseo influyen principalmente la vitamina D, que estimula la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal, y la PTH, que de manera puntual ya hemos oído a lo largo de estos días que estimula la formación ósea, pero que de forma mantenida tiene un efecto estimulador de la resorción ósea. Bueno, en el 2008 la Organización Mundial de la Salud elaboró el FRAS como herramienta que nos permitía estimar la probabilidad de fractura mayor osteoporótica a 10 años como ayuda a tomar decisiones en cuanto a nuestros pacientes. Sin embargo, entre todos los factores que incluye, no tiene en cuenta ni los niveles de vitamina D ni la PTH. Por ello, dado que, como hemos visto, intervienen en el metabolismo óseo, nos podríamos preguntar si sus valores pueden influir en el riesgo de fractura y en la densidad mineral ósea. Bueno, pues el objetivo de nuestro estudio por ello era evaluar si los niveles de la vitamina D y la PTH se relacionaban con la densidad mineral ósea, las fracturas y la localización de las mismas. Para ello, hicimos un estudio observacional descriptivo de 58 pacientes osteoporóticos y las variables que recogimos fueron edad, peso, talla y sexo, niveles de vitamina D, PTH y creatinina, densidad mineral ósea femoral y lumbar, número de fracturas previas y localización de las mismas. Y bueno, utilizamos el SPSS, la versión 15, para realizar el análisis estadístico. Bueno, realizamos dos grupos de análisis. Por un lado, en función de los niveles de vitamina D medidos por inmunoquimioluminiscencia en estas 4 categorías, y por otro lado, en función de los valores de la PTH medida por la misma técnica en 3 categorías. Y como he dicho, pues lo que queríamos ver era si los niveles de vitamina D y PTH se relacionaban con la densidad mineral ósea y el número de fracturas. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues en cuanto a las características basales, nuestras pacientes tenían una edad media de 67,6 años, en su mayoría eran mujeres, con unos niveles medios de vitamina D de 28,5 y una PTH de 79,6. Casi todas estaban en rango osteoporótico a nivel lumbar y tenían una densidad, una T de menos 2,3 a nivel femoral.
El 50,9% de nuestros pacientes presentaban fracturas y los niveles de creatinina estaban en valores normales. Lo sorprendente de nuestro estudio es que la mayoría de las pacientes presentaban fractura a nivel de muñeca, seguida de cadera, vértebras y otras entre las que se incluían la pelvis y el húmero. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de PTH y la densidad mineral ósea a nivel femoral, siendo esta menor cuanto mayor era la PTH. Esta diferencia no la observamos a nivel lumbar. Asimismo, en cuanto al número de fracturas, hallamos asociación estadísticamente significativa, de forma que las pacientes que presentaban fracturas eran las que tenían mayores valores de PTH. En cuanto a la vitamina D, la asociación no era estadísticamente significativa ni a nivel femoral ni lumbar en la densidad mineral ósea, aunque sí que presentaba valores que se acercaban a la significación. Tampoco encontramos relación entre los valores de vitamina D y las pacientes con fractura. Y lo que sí que no observamos fue relación entre la localización de las fracturas y los niveles de ambas hormonas. Por tanto, a día de hoy, entre otros elementos, disponemos del FRAS para evaluar el riesgo de fractura, que es la principal consecuencia de la osteoporosis. Y entre los factores que utiliza, como ya hemos dicho, no contempla la PTH ni la vitamina D. En nuestro estudio lo que observamos era que a mayor nivel de PTH teníamos una mayor probabilidad de fracturas y una menor densidad mineral ósea, lo que nos hacía plantearnos que valores más altos de PTH indicaban una mayor reabsorción ósea, una menor densidad mineral ósea y, por tanto, una mayor fragilidad. En cuanto a los valores de vitamina D, no se observó esta asociación, pero sí una probabilidad que se acercaba a la significación. Por tanto, el FRAS, que es una herramienta importante en la evaluación del riesgo de fractura en pacientes osteoporóticos, no incluye los niveles de vitamina D ni PTH. A la vista de nuestro estudio, lo que sería interesante es ampliar la muestra para conseguir una mayor filiación de nuestros pacientes a la hora de tomar una actitud terapéutica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Torrea. Se abre el turno de preguntas. Doctor Muñoz. Sí, enhorabuena por tu presentación. ¿Cómo explicáis esos valores tan buenos de vitamina D en esa población, con esa edad, un 50% de fracturas? ¿Le dabais suplementos? Es que llama la atención porque se separa de lo que conocemos de la epidemiología de la vitamina D en España. Ya, eso sí que podría estar un poco sesgado. La mayoría de nuestros pacientes venían derivados de la consulta del médico de atención primaria. Entonces, sí que la mayoría habían recibido suplementos de vitamina D antes de meterlos en nuestro estudio. ¿Alguna otra pregunta? A mí me ha llamado también la atención, aparte de los niveles buenos de vitamina D, los bastante altos de PTH, una media de 79. Ya, sí. No había ningún hiperparatitismo primario ni nada y eran realmente altos, ¿no?, con estos valores de vitamina D. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias. Bueno, pues si damos ya por concluida la mesa esta de comunicaciones orales, muchas gracias a todos los ponentes, gracias también a todos ustedes por su atención y nada, ya nos queda muy poquito congreso. Gracias.